¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio nos acompañan el maestro Baltasar Reina Reynoso, a quien le damos las gracias por acompañarnos en este programa. Bienvenido, maestro, a Foro Potosino. Es el primer programa que nos acompaña y ojalá y vengan muchos más. Muchas gracias. De igual forma, una vez más, le damos la bienvenida al maestro Benjamín Vázquez Merino. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en este estudio esta noche. Y el abogado postulante Miguel Ángel Loredo Castillo. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en su programa Foro Potosino. Hoy en el estudio, amable auditorio, estaremos tocando un tema que ha traspasado las fronteras de nuestro país y que, bueno, uno de los problemas más recientes con el mismo lo vivimos el pasado 27 de abril, aquí en San Luis Potosí, concretamente en el Cerezo de la Pila. Me refiero al sistema penitenciario en México. Y bueno, para entrar en materia, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, maestro Baltasar Reina, ¿cómo está hoy en día el sistema penitenciario en nuestro país? ¿Cumple con las políticas de reinserción? ¿Cumple con los sistemas necesarios para una correcta readaptación social del individuo? ¿O se carece incluso desde la propia infraestructura que tienen los penales para dar seguridad a los internos? Desafortunadamente tenemos que decir que los actuales centros no cumplen con la misión que últimamente se ha venido señalando, que es para reinsertar nuevamente a quien ha tenido el desatino de llegar a estas instituciones. Por alguna razón ya se ha dicho que no cumple con los principios fundamentales, ya que se trastoca desde, en primer lugar, la visión que debe de ser un reclusorio. Tal parece que todavía seguimos pensando en aquellas épocas en que la prisión debe ser un centro de castigo, un centro de aislamiento total, un centro de privación de sus libertades, de sus demás derechos, además del de transitar libremente. Desafortunadamente no hemos encontrado el mecanismo de cuál será la mejor forma de tratar a quien por alguna razón fue señalado en alguna sentencia como culpable de algún delito y qué se le va a hacer. Imponerle una pena, pero esta compurgación de la pena, donde va a cumplir esta pena, cómo deberán ser las instituciones. No hay que olvidar que el juez en la mayoría de los casos señala una pena privativa de libertad, pero es la única pena que se le impone, privado de su libertad. Pero llega a instituciones como estas que no únicamente se le priva de su libertad, sino que no tiene acceso a otras opciones para desarrollarse en su forma física, mental, pues también intelectual. Entonces, realmente lo que necesitamos es cambiar de visión. ¿Cómo debemos tratar a quien ha cometido un delito? Muchos dicen, no, pues que se le castigue con todo el rigor de la ley. Pero también hay otra tendencia que debemos es tratar de rescatarlo para que esta persona no vuelva a delinquir y que pueda incorporarse a la sociedad, reinsertarse a la sociedad para que sea una persona que cumpla con todos los principios fundamentales que requiere una sociedad. Pero luego la pregunta es la siguiente, bueno, ¿a qué tipo de sociedad se va a reintegrar? ¿A una sociedad individualista como la que actualmente tenemos, que no le proporciona a las nuevas generaciones oportunidades de trabajo, de educación, de nuevas perspectivas? Entonces tenemos que pensar que las cárceles no son más que el reflejo, en cierta medida, de una situación que se da en toda la sociedad. No podemos aislar a las personas que delinquen y a los centros de reclusión como una cosa ajena a la sociedad. No, los que están ahí adentro, en algún momento son parte de la misma sociedad de la cual, por alguna razón, no han encontrado un medio de desarrollo. ¿Qué nos sigue haciendo falta en esta sociedad para cerrar esa pinza? Bueno, el tema ya lo decía Beccari desde hace 3 siglos, ¿no? Parece que sigue siendo la misma problemática en cuestión de las penas, el fin de la pena. Hoy en día seguimos adoleciendo de un sistema carcelario completo, de una reinserción completa. ¿Qué es lo que nos falta, licenciado Benjamín Vázquez? Primero, tener una definición de conceptos. Cuando hablamos de pena,
es causarle un daño, ¿sí? Obviamente es una pena, que sería en la antigüedad, bueno, había muchas penas, ¿verdad? Cuando los azotaban, cuando el garrote vil, cuando el potro y otros sistemas de tortura, esas eran penas. La privación de la libertad fue la última pena que fue admitida por nuestro sistema legal, ¿verdad? Pero además de esto, estamos hablando de dos conceptos muy diferentes. Uno, el de la imposición de una pena, y el otro, el de la reinserción social. Claro. Que ambos son elementos que deben coexistir en nuestro sistema penitenciario para, en primer término, sí, aplicar una sanción a aquel que delinque, que ya es declarado responsable, penalmente responsable de un delito, y posteriormente buscar la manera en la que, una vez expiado su castigo, compurgada su pena, pueda reintegrarse a la sociedad, pero de una forma eficiente. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien compurga su pena y sale del centro de reclusión? Pues simple y sencillamente se encuentra como desorientado, como un toro en plaza, ¿verdad? Sale sin saber qué hacer, sale a enfrentar deudas que adquirió su familia para sostenerlo mientras estuvo adentro, sale en muchas otras ocasiones pues a buscar los contactos que hizo adentro para volver a delinquir, y esa no es la finalidad, esa no es la reinserción que se debe buscar de un individuo que cometió un delito y que está compurgando una pena hacia la sociedad. Tenemos un antecedente muy importante en nuestro estado. En nuestro estado se estableció la primera granja penitenciaria preliberacional que hubo en el país. De esto estamos hablando aproximadamente de hace 30 años, y el licenciado José Luis Vega, que después fue, más bien, que en ese entonces era el director de la penitenciaría del estado, y que como tal fue ultimado, fue asesinado como director de la penitenciaría. Él fue el promotor y el precursor de este tipo de centros en los que estaba precisamente establecida adjunta al municipio, bueno, dentro del municipio de Río Verde, a la ciudad de Río Verde, y en la que los reos se internaban cuando cumplían ciertos requisitos, que les faltara un determinado tiempo para ser liberados, que hubieran observado buena conducta, que fueran primodelincuentes, etcétera. Había una serie de requisitos, y los reos estaban ahí de lunes a viernes, y el viernes salían de la granja, porque era una granja, y además era un centro sin muros, era una granja. Ellos trabajaban en la granja, trabajaban en el campo, y los viernes se iban a su casa con desde luego la obligación de presentarse el lunes a las 6 de la mañana. Y durante ese tiempo no hubo una sola fuga de ese centro preliberacional. Estamos hablando de un éxito del 100%. Desgraciadamente los presupuestos, cambiaron las políticas públicas y los presupuestos fueron cancelados, y la granja preliberacional se cerró. Pero ese antecedente tenemos en nuestro país. Cumplía con el fin anhelado, que es la reinserción social. ¿Qué es la reinserción? ¿Por qué? Porque, primero, los reos eran productivos, trabajaban la tierra. Eran productivos, incluso los que tenían mejor conducta llevaban productos de ahí a otros lugares, ¿sí? Iban en vehículos sin custodia, y ellos iban, entregaban los productos y regresaban. Y no hubo una sola fuga. Eso sería una reinserción social eficiente, porque ellos, cuando terminaron, tenían ya conocimiento de la labranza de la tierra. Los que no lo tenían conocimiento de actividades productivas, y además, bueno, pues se les retribuía eso. Entonces, ellos mismos mantenían a sus familias. Esto, obviamente, ahí no tenían permitido, como por ejemplo en las Islas Marías, de estar ahí con sus familias en un tiempo, pero ellos estaban solos, pero ellos mantenían a sus familias de ahí. Ese antecedente tenemos, y era una reinserción social con una efectividad del 100%. Miguel Ángel Loredo, debemos terminar con este sistema penitenciario y con esa contraeducación que existe en el interior. Y digo esta contraeducación porque lo que hacen es profesionalizarse en determinados delitos los internos, más allá de salir debidamente pues listos para incorporarse a una sociedad. Y yo creo que sí se debe de, ya lo mencionaron aquí los licenciados, y es muy atinada su observación. Este sistema penitenciario ha sido
puesto varias veces en duda, en virtud de que cumple a lo mejor con la parte penitenciaria, es decir, con la parte del castigo, de la pena, de que compurgue el reo lo que le ha encomendado el juez. Sin embargo, la parte de la reinserción, la parte de la readaptación que debe tener el efecto positivo que estamos esperando, no se lleva a cabo en ninguno de los centros penitenciarios de todo México, hablo de todo México. Se han hecho experimentos como la reinserción de La Granja, como las Islas Marías y algunos otros centros penitenciarios que han tenido estos problemas y simple y sencillamente terminan por no funcionar. Simple y sencillamente terminan por no funcionar debido a varios factores. No podemos compurgar las penas igual y tenemos una mezcla de internos, de diferentes tipos de delitos, desde un robo, de un primo robo, que pudiera ser por su primera vez, pero tenemos también secuestradores, asesinos, narcotráfico adentro, y tenemos aún peor, adultos con menores. Tenemos menores revueltos ahí con los adultos. Entonces esto nos lleva a que efectivamente no se haga una reinserción, una readaptación de los reos. Claro, y un sistema donde tenemos la prisión preventiva como pena, sin ser propiamente todavía una pena. Todavía no eres sentenciado y ya estás compurgando una pena, siendo que la pena viene en la sentencia. Son muchas situaciones que vienen también aparejadas a esta problemática. Tenemos una sobrepoblación y yo creo que es un problema que no es propio del penal de aquí de San Luis Potosí, concretamente me refiero al penal de La Pila, donde el sábado pasado ocurrió una de las peores tragedias en los centros carcelarios, 12 muertos, afortunadamente revivieron a uno, 12 muertos, 22, 23 heridos graves y decenas de lesionados. Hay una sobrepoblación donde para un custodio, licenciado Baltasar, quizás un custodio pueda controlar a 20, utilizando algunas armas disuasivas o métodos disuasivos que tienen ellos, pero para controlar un solo custodio, en promedio quizás hasta 200 reos, será algo complicado. Sí, claro, que aquí debemos buscar desde el término mismo de controlar. Nuestro sistema tenemos que reflexionarlo donde más bien tendremos que buscar que no únicamente la fuerza se tiene que combatir con fuerza. Ya vimos que es muy difícil. Si no, pues necesitaremos a cada interno, habría necesidad de un custodio. Claro. Si lo que realmente es los mecanismos de lograr lo que se ha mencionado de esa reinserción, más que el control solamente de la violencia, y nos tenemos que poner a pensar, bueno, ¿y por qué hay esos tipos de reacción de violencia en el interior? ¿Qué orillan a hacer esos sistemas de violencia? Para saber nosotros, ¿verdad?, cómo atenderlos, pero desde sus orígenes. Y eso nos lleva a nosotros a pensar qué tipo de institución es que en lugar de encaminar al interno a una reinserción social, lo que se le abre la puerta es la de la violencia, la de la agresión, y entonces por eso mencionaba que no hemos encontrado todavía un camino. Un penal mejor controlado no es el que tiene precisamente más custodio, sino el que tiene mejores herramientas para su tratamiento al interior. Compañeros que nos escuchan, vamos a un corte y en unos segundos regresamos para seguir tratando este importante tema.